Los momentos chicos siempre son fuentes intensas de emoción para los fans, dejándonos con pensamientos y reflexiones sobre la naturaleza de la relación entre Jimin y Jungkook. Estos momentos íntimos entre ellos trascienden la simple amistad, haciendo que muchos se cuestionen si realmente son solo amigos o si hay algo mucho más profundo entre ellos. La conexión especial que comparten parece ir más allá de la amistad convencional, y su comportamiento revela una complicidad que va mucho más allá de lo que podríamos esperar entre simplemente amigos. Es evidente que hay una confianza excepcional entre Jimin y Jungkook, ya que si permiten gestos y acciones que van más allá de lo común en las amistades convencionales. La forma en la que se tocan, se miran y se buscan demuestran una complicidad que muchos interpretan como signos de una relación más allá de la amistad. A pesar de los constantes comentarios de los antis, es importante señalar que culpar a Jimin de forzar esas interacciones es completamente falso. La evidencia de innumerables momentos muestran claramente que es Jungkook quien busca activamente la cercanía de Jimin y demuestra un deseo constante de estar a su lado. La negación de la realidad por parte de los antis parece ser impulsada por prejuicios y falta de comprensión de la relación única entre Jimin y Jungkook. Los momentos chicos son una celebración de la autenticidad y la conexión genuina entre dos personas, y es esencial reconocer y respetar esta conexión, en lugar de caer con interpretaciones erróneas. La complicidad que comparten va más allá de cualquier etiqueta, y lo importante es apreciar la belleza de su relación, sea cual sea su naturaleza. El memorable episodio del run de BTS donde los chicos asumen roles de estudiantes y Jin actúa como el profesor, se produce un instante revelador que despierta la curiosidad de cada seguidor del J-Code sobre la compleja dinámica entre los miembros del grupo. Durante una actividad en la que deben elegir parejas, Jin le pregunta a Jimin a quién desea tener como compañero. La respuesta de Jimin añade un toque especial al momento, al expresar su deseo de ser la pareja del presidente de la clase, haciendo referencia a Taehyung. La sonrisa de Taehyung al escuchar las palabras de Jimin insinúa una conexión especial entre ambos, un vínculo que va más allá de la simple elección de pareja en el juego. Sin embargo, la trama se complica cuando la música se detiene y es el momento de formar las parejas. En este punto, se observa claramente que Taehyung está dispuesto a unirse a Jimin, mostrando un interés palpable en ser su pareja. Este gesto sutil agrega una capa adicional de intriga a la situación. Lo que sucede a continuación es particularmente fascinante. Jungkook, perceptivo ante la dinámica que se está desarrollando, decide intervenir de una manera que puede interpretarse como posesivo-protectora. Mientras la música se detiene y todos esperan formar parejas, Jungkook toma la iniciativa de envolver a Jimin en sus brazos, alejándolo de Taehyung y, en cierto sentido, privándolo de la oportunidad de ser la pareja de Jimin en ese momento específico. Este gesto de Jungkook no solo revela su preferencia por estar cerca de Jimin, sino que también sugiere una conexión única y quizás más profunda entre ellos. La interacción trasciende la simple elección de pareja en el juego y se convierte en una representación simbólica de la dinámica compleja y sutil entre los tres miembros. Los fans se quedan con más preguntas y reflexiones sobre la naturaleza de esta relación, y añade una capa de intriga a la conexión entre Jimin y Jungkook. Este intrigante momento que nos brinda una visión de la relación entre Jimin y Jungkook es verdaderamente revelador. Estamos ante un episodio en el que ambos se encuentran en un periodo de espera antes de una sesión de fotos. En este momento, los vemos sumergidos
en su propio universo, jugando y compartiendo un espacio único que solo ellos comprenden. La narrativa se inicia con Jungkook colocando sus manos en las piernas de Jimin, y aunque este último sujeta sus manos con un intento de detener la acción, la persistencia juguetona de Jungkook añade un toque de complicidad a la escena. El momento culmina con lo que parece ser un pellizco amistoso en el muslo de Jimin, todo ello acompañado por sonrisas cómplices que reflejan la comodidad y confianza que comparten. La autenticidad de este instante es particularmente notable, ya que ambos parecen estar completamente absortos en su propia burbuja, desconectados del entorno que los rodea. La expresión en sus rostros sugiere una conexión profunda y genuina, donde la diversión y la complicidad son elementos clave. Lo intrigante de este episodio específico es que la cámara solo capta una fracción del tiempo que pasaron interactuando. La falta de contexto previo enfatiza la naturalidad de su conexión, sin actos ni gestos premeditados para las cámaras. Este juego espontáneo y la complicidad compartida entre Jimin y Jungkook trasciende las expectativas, revelando una conexión auténtica y llena de afecto. Este momento no solo ilustra la naturaleza juguetona y afectuosa de la relación del G-God, sino que también desafía la noción de un único instigador en sus interacciones, mostrando cómo ambos contribuyen de manera activa y equitativa a la creación de esos momentos especiales entre ellos. Al explorar los momentos memorables del G-God, nos encontramos con una travesía emocional que cautiva nuestros corazones. La autenticidad y la conexión palpable entre Jungkook y Jimin en cada interacción son simplemente irresistibles. Es inevitable enamorarse de esos momentos que pintan la historia de su relación y complicidad de una manera tan genuina. No puedo evitar reflexionar sobre la peculiaridad de aquellos que a pesar de no ser seguidores del G-God, no pueden negar la autenticidad y el encanto de sus interacciones. Se me ocurre que incluso aquellos que podrían considerarse antis no rechazan realmente las interacciones del G-God, más bien podrían experimentar una envidia disfrazada, conscientes de que su propio shit no podría alcanzar la autenticidad y la profundidad que caracterizan al G-God. Es probable que al no tener algo tan auténtico, recurran a ediciones y tácticas para minimizar la grandeza de esta conexión. Es intrigante notar cómo algunos recurren a estrategias menos admirables, como intentar desacreditar a Jimin, quizás sintiendo que atacar a uno de los protagonistas de esta conexión única debilitaría la percepción general del G-God. Aunque estas tácticas puedan surgir, es esencial reconocer la falta de fundamentos y la ausencia de lógica en tales acciones. Es relevante abordar las críticas recibidas por aquellos que exploran y comparten estos momentos encantadores. La acusación de dañar la imagen de los artistas, en este caso Jimin y Jungkook, carecen de fundamento. Este argumento en muchos casos se presenta solo porque se trata del G-God. Si fueran otras personas involucradas del mismo grupo, la repetición de esta crítica no sería tan evidente. Es vital comprender que los contenidos destinados a los seguidores del G-God son una expresión personal, y aquellos que no comparten el interés son libres de optar por no participar.